Continuamos con la programación. En este caso presentamos a la empresa Danosa. Danosa se constituyó en 1964 con la filosofía de fabricar productos y ofrecer soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida. Más de 500 millones de metros cuadrados de materiales fabricados y distribuidos y una presencia consolidada en los 5 continentes avalan su compromiso adquirido hace más de 40 años con la calidad y el servicio. Danosa tiene un compromiso manifiesto de respeto al medio ambiente. Esto implica una preocupación constante por los efectos que su actividad ocasiona en el entorno. Nos acompaña Javier García Sánchez, aparejador, compañero, responsable de rehabilitación y SATE en Danosa. El título de su ponencia es el siguiente: Danotherm, la propuesta integral de Danosa a la envolvente para el ahorro energético en tu vivienda. Buenas tardes, Javier. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradeceros especialmente al Colegio de Aparejadores y al Ayuntamiento de Sevilla por invitarnos y de alguna manera por arrancar de algún modo una feria en el sector en un espacio abierto y con un nivel de seguridad muy alto. Y desde Danosa os queremos felicitar por la iniciativa y por el esfuerzo que habéis hecho para llevarlo a cabo debido a las condiciones en las que estamos todos en este momento. Me voy a centrar en, de alguna manera, desarrollar el sistema Danotherm SATE de Danosa junto con el resto de la envolvente. Mi compañero Carlos os ha explicado bastante bien quién es Danosa. No deja de ser, es una empresa familiar que tiene 57 años de vida, está presente en más de 70 países. Bueno, ahí os presentamos lo que es la ética y valores de Danosa, mejorar la habitabilidad y el confort para los edificios y para las personas que allí viven, y como misión ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles para mejorar la envolvente del edificio y la calidad de vida de las personas que allí están. En cuanto a las certificaciones que disponemos, algunas de ellas es el ISO 9001 y el 14001, y en cuanto a nuestro nivel de facturación aproximado, están en torno de los 100 millones de euros. Aquí veis ahí la imagen, la foto de la factoría. Pensar que en esta factoría fabricamos prácticamente todos los productos sin duda que aparecen, por ejemplo, en esta maqueta que tengo aquí detrás, que es una envolvente cubierta fachada del edificio. A nivel europeo, quizás creo que somos una de las pocas empresas que en una misma factoría se fabrican prácticamente todos los componentes que de alguna manera nos encontramos en cubiertas y buena parte de la fachada. El único producto de la gama que vamos a ver hoy que no fabricamos aquí es el mortero, que lo fabricamos en Granada, ¿vale? Esto sale en la antigua planta de Argos, que está en Granada, ¿vale? Bueno, todos hemos oído hablar del cambio climático y de la protección medioambiental estos 2 días, y de alguna manera, pues bueno, estáis viendo que la sociedad está tomando conciencia de la realidad e inmediatez del cambio climático y de la importancia que tiene acometer este tipo de acciones para, de alguna manera, aportar soluciones que nos permitan, de algún modo, favorecer ese ahorro energético y disminuir el consumo de energía. Estamos a tiempo de poder hacer algo. En cuanto a la acción social o las iniciativas políticas que de algún modo están gestionando o moviendo este tipo de iniciativas, aquí os marco un poco los hitos más importantes en estos años. Primero nace en el Acuerdo de París del año 2015, en el cual 190 países se ponen de acuerdo en firmar un acuerdo para cómo desarrollar la reducción de este consumo de energía en la mayor parte de los países del mundo civilizado. Luego ya saltamos a la Carta de la ONU, en la cual tenéis ahí una pequeña imagen donde se establecen los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros aquí participamos en el icono número 11, que es el Dial de Ciudades y Comunidades Sostenibles, ¿vale? Ahí es donde realmente hemos puesto un poco todo nuestro I+D para aportar valor a lo que son el tema de
ciudades, edificios y comunidades sostenibles. Luego, por otro lado, tenemos el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, el cual nos fija unos objetivos de descarbonización, así como el favorecer la generación de energías limpias y reducir en torno al 40% la huella de carbono entre el 2021 y el 2030, consiguiendo también un objetivo de una reducción del 15% del consumo de petróleo en este periodo. Esto puede parecer poco, pero realmente de donde venimos, realmente cada año consumimos más. La única manera de volver hacia atrás es hacer edificios sostenibles que de algún modo reduzcan el consumo energético dentro de nuestras viviendas. El parque inmobiliario en España es aproximadamente 25 millones y medio de viviendas. Esto es lo que tenemos un poco que abordar y darle solución. Luego la industria también tiene ayudas para poder intervenir. Nosotros nos hemos centrado en lo que es el parque inmobiliario de viviendas, en el cual tenemos 25 millones y medio. El aislamiento térmico entra en norma a finales del año 79 con la RC 79, que es un poco el primer elemento o norma que nos obliga a utilizar aislamiento en los edificios, con lo cual en realidad no lo empezamos a ver hasta principios de los años 80, pero ¿qué problema tenemos? Que el nivel de espesor que se colocaba de aislamiento en estos edificios, tanto en cubierta como en fachada, es muy pequeño. Hablamos de espesores que van de 2 a 6 centímetros entre el año 80 y el 2007. Lógicamente, estos niveles de aislamiento, el nivel de eficiencia térmica es muy bajo. Entonces, tenemos que darle valor a todos esos edificios anteriores al 2007. En cuanto al consumo de energía en las viviendas, aproximadamente se estima en un 30%, así como la generación de CO2 que generamos en las viviendas está en el entorno del 40%. Estos son datos de IDAE, hablan de parámetros del 38 al 40%. Luego, si os quiero dar aquí un parámetro que yo creo que es muy importante y que a veces se nos olvida, sobre todo cuando tenemos que hacer una certificación energética, que es tener claro cuál es la pérdida de energía tradicional en viviendas en bloque, por ejemplo, o en un unifamiliar. Pensar que la pérdida de energía se centra en la cubierta en el entorno del 50%, en la fachada en el entorno del 35% y lo que son muros y soleras en el entorno del 15%, aproximadamente, ¿vale? Esto es una aproximación, pero estos son valores que tenemos que tener claros para cuando hacemos un certificado energético o hacemos una hipótesis de una rehabilitación energética. Tenemos que tener claro el parámetro que más nos puede influir y un poco para adaptarlo un poco a los costos o un poco la inversión que quiere hacer esa comunidad o ese propietario en su vivienda. Luego, aquí os saco una imagen del plan de ayudas. Esto viene dentro de la página web de IDAE, el elemento de la derecha. Aquí os he puesto lo que es la Comunidad de Andalucía, donde podéis ver que Andalucía ahora mismo tiene concedidos en ayudas 51.216.000 euros. Y así sucesivamente, pues veis todas las comunidades de España. Es impresionante ver, he montado un cuadro que lo he hecho yo utilizando la base de población del INE, en el cual llama la atención, os lo marco en verde, que la comunidad autónoma que nos saca a todos la cabeza y que se lleva buena parte de las ayudas, puesto que son 1.080.000, que es Asturias, y resulta que realmente tiene de ayudas prácticamente lo mismo que Andalucía. Fijaros, las ayudas por habitante, en el caso de Asturias, son casi 47 euros por habitante. Claro, pero ya nos vamos. Luego el siguiente es Navarra, que está en el entorno de 18 euros, y el País Vasco en el entorno de 13,50. Pero ya la media, fijaros, es 7,65. Nos vamos a un Cataluña o nos vamos a un Madrid y fijaros que estamos hablando de niveles de entre 6 y 7. Es decir, aquí alguien no está haciendo una parte de su trabajo. Yo la zona de Asturias sí que la conozco bien. Ahí hay 3 empresas muy bien instauradas, son promotores, constructores, que ellos gestionan
la relación, actúan muchas veces con arquitectos que actúan de project manager y ellos son como la constructora, 3 constructoras que gestionan ahí el 80% de este tipo de intervenciones. Son muy profesionales, lo tienen muy bien desarrollado y realmente es espectacular el nivel de actividad que hay allí con relación a lo que es el tema de el ahorro energético. Tienen un camino andado que tenemos, yo creo, que copiar los demás si realmente queremos aprovechar las ayudas que nos están ofreciendo de Europa, que son muy superiores al pre-COVID. Lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí os hago un pequeño análisis de la rehabilitación en España. Como sabéis, se elaboró un plan ERESE 2020, en el cual en Europa nos han felicitado, la Comunidad Económica Europea, esto lo digo alto porque no es lo habitual, pero han felicitado a España por el plan estratégico que el ERESE 2020 plantea, desarrolla de alguna manera pues un poco todo lo que es el proceso de información pública, así como el desarrollo de proyectos e informes en cuanto al estudio de lo que es la demanda energética de cada uno de los edificios, tanto desde el punto de vista de la calefacción como de la refrigeración, no solo en viviendas, sino también en edificios de uso terciario, así como la potenciación de la energía solar, el tema de las ayudas también, etcétera. Aquí os muestro 2 gráficas, las cuales aparece la evolución entre el 90, la primera de arriba, entre el 90 y el 2010 del consumo de energía en el sector de edificación. La línea azul es la que representa el parque residencial, ¿vale? Fijaros que a partir de los años 2000 ya se empieza un poco a centrar, y si cogéis la gráfica de abajo, que empieza desarrollando el consumo energético a partir del 2010, fijaros que a partir del año 2016 se produce una bajada. ¿Por qué? Porque los requerimientos de código exigen mayores espesores de aislamiento en los edificios, y entonces, aunque el parque de viviendas del 17 al 19 ha crecido sustancialmente en España, pero en cambio el consumo y la demanda ha bajado. ¿Veis el peldaño en la gráfica de color azul? Lo podéis ver. Bueno, aquí os muestro un cuadro del plan de ayudas pre-COVID. Esto era lo que en el año 19-20 publicaba el Ministerio de Transporte y Movilidad, en el cual nos hablaba del plan pactado con Europa para la rehabilitación de viviendas. Fijaros, el número de viviendas que nos planteábamos como objetivo entre el año 21 y el 30 era rehabilitar 1.200.000 viviendas. Y el año que más íbamos a rehabilitar serían 300.000, que sería el año 30, ¿vale? Con una inversión en ayuda, una inversión total de 14.500 millones de euros, de los cuales prácticamente 5.000 serían ayudas directas, que como lo podéis ver ahí en la imagen. Pero pensar que esto, como digo yo, es pre-COVID, porque realmente el ofrecimiento actual de Europa está por encima de los 15.000 millones de euros durante 2 años. Fijaros el cambio. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? No hay mano de obra capaz de poder gestionar esto, ni hay promotores en la calle, hablo a nivel general de España, que estén de alguna manera tirando del carro, porque aquí hace falta iniciativa pública y privada si de verdad queremos que esto llegue a algo. El plan estratégico está muy bien, pero si no hay colaboración pública-privada no podremos salir adelante. Es muy importante que entre todos, desde donde estamos, vayamos tirando del carro para que todo esto se lleve adelante. Desde los ayuntamientos, a través de esas oficinas de rehabilitación que informan a los vecinos de qué actuaciones pueden llevar a cabo y el nivel de ayudas que pueden recibir. Desde las comunidades autónomas también, que es muy importante, y al nivel del Gobierno central. Hay que tirar del carro entre todos, porque si no, ese dinero que nos ofrecen en Europa, pasados los 24 meses que restan, podemos dejarlo por el camino y quedarnos a 2 velas. Es muy importante que entre todos los que participamos en el sector le demos fuerza. Luego, en cuanto a lo que es entramos ya dentro del edificio, pues voy a hablar de los 3 elementos básicos que nos encontramos en un edificio, lo que es la envolvente. Tenemos la fachada, que de alguna manera es uno de los elementos que nos puede dar mucha fuerza en el cálculo de eficiencia energética.
en el ahorro de energía, que es aportando aislamiento en el punto más adecuado. Desde el punto de vista físico, el aislamiento debía estar siempre en piel, por múltiples razones. Evitamos puentes térmicos. Yo, si tengo frío, me pongo el abrigo lo más pegadito posible, ¿no?, cuando viene el invierno. Esto es igual. Si yo pongo el elemento que más aísla en la piel del edificio, tendré muchas mejores prestaciones que si lo meto en una cámara de aire. Por delante pongo medio pie de ladrillo visto, el cual actúa como un radiador acumulador de calor y está continuamente, llega el verano, emitiendo calor hasta que penetra dentro del aislamiento y aquello ya es como una ventana abierta de calor, ¿eh? Entonces, el punto óptimo está en la fachada. Alguno me dice, bueno, y cuando llego a un edificio protegido, pues lo tendré que hacer por el interior, posiblemente ampliando los espesores, porque no hay otra solución. Es como cuando tratamos un puente térmico en fachada. Tendremos que utilizar técnica de rehabilitación, la fachada por el interior, y el primer metro y medio interior de la fachada también tendremos que poner aislamiento tanto en el suelo como en el techo, ¿vale? Esto sería la técnica de un edificio protegido. Luego habrá que ver los inconvenientes. Si tenemos artesonados de madera, pues tendremos que estudiarlo de otro modo. Pero hay soluciones y está todo desarrollado. En el tema de cubiertas, que es el elemento un poco danosa dentro del sector, pues somos una empresa líder dentro del mundo de la cubierta, que es donde más se nos conoce. Pues de alguna manera, en este caso, nosotros ofrecemos una solución integral para resolver la envolvente tanto de la fachada, como podéis ver aquí en la maqueta, como de la cubierta. Nosotros podemos hacer un cálculo de la transmitancia con una solución concreta en la fachada y con una solución concreta en la cubierta, de modo tal que haremos esa transmitancia térmica de cada uno de los dos elementos y lo dividiremos tendremos en cuenta la superficie que tiene y obtendremos de algún modo el cálculo energético en cada caso. Aquí solo hay un elemento que no tenemos, que son las ventanas, los huecos de fachada, que nosotros no fabricamos carpintería. Es el único elemento que nos faltaría. Pero desde Danosa, en grandes rehabilitaciones, damos garantía integral tanto de la cubierta como de la fachada. Damos una garantía decenal del sistema, de la envolvente completa, salvo las zonas de carpintería o huecos. Aquí veis un pequeño cuadro de lo que es la estimación de ahorro energético, ya una vez que hemos puesto en marcha este proyecto de renovación del parque inmobiliario. Fijaros que aquí se habla de rehabilitación de envolvente térmica. Nos va a generar entre el año 21 y el 30 un ahorro de 1.845 millones de euros. Y si renovamos las instalaciones para obtener agua caliente sanitaria, pues también hay otra cifra que nos va a ayudar. En total, el ahorro energético del que podemos estar hablando si aplicamos este proyecto, en este periodo de tiempo estaríamos hablando de más de 7.000 millones de euros. Creo que es un elemento atractivo, es un elemento de confort, porque gastando menos energía voy a obtener mejores prestaciones en mi vivienda, y bueno, ahí tenéis un poco lo que fija el ERESE. Esto es un ejemplo del mercado de SAT en España en este momento, cogiendo datos de este año de Construdatos. Hemos sacado un número de obras en torno a 1.318 para una inversión de 2.980 millones de euros, de los cuales os podemos decir que una de cada 3 viviendas que hoy se construye en España lleva el sistema SAT en fachada, ¿vale? En cuanto al tratamiento integral de la envolvente, pues bueno, lo que comentábamos, nuestro objetivo es reducir el consumo en energía y luego, de algún modo, reducir la huella de carbono en nuestro entorno. Incorporamos la experiencia de Danosa en el mundo de la cubierta, en el mundo del aislamiento térmico, así como el tratamiento de muros, soleras, etcétera. Y completamos la gama con Argos, que es la empresa que Danosa compró en el año 2016. De alguna manera, aparte de la compra de la empresa, nos beneficiamos de la amplia experiencia, que es una empresa andaluza y que tiene una gran experiencia, y de algún modo, pues para desarrollar todo el sistema SATE nos hemos beneficiado de sus conocimientos. Entonces, cuando hablamos de cubiertas, nosotros tenemos de alguna manera certificado mediante DIT o ETES los sistemas en cubiertas tanto de láminas bituminosas como de láminas de PVC como de poliureas. Ahí os cito los DIT y ETES en cada uno de los sistemas,
que de algún modo están homologados. Esto es una manera de dar seguridad a las personas que realizáis los proyectos, ¿eh? Son sistemas totalmente contrastados y garantizados a través del Instituto Eduardo Torroja. En el caso de muros enterrados y soleras también podemos intervenir. Si queremos potenciar un espacio que antes era un garaje y que está semienterrado y lo queremos transformar en vivienda, pues puedo descubrir el muro enterrado, le aporto aislamiento y obtengo unas mejores prestaciones térmicas en el edificio. Y luego ya cuando pasamos a la fachada disponemos de un ETE, que es del año 2018, en el cual desarrollamos el sistema SATE Danoter. Bueno, algunas de las herramientas, os muestro algunos de los dibujos que tenemos desarrollados en CAD, para que veáis, estas son algunas de las herramientas que nosotros aportamos para dar rigor a todo el proyecto del tratamiento de la envolvente. Por ejemplo, aquí tenéis pues una solución de una envolvente en una cubierta que es transitable. Colocamos sobre la capa de compresión del forjado el aislamiento térmico, damos la formación de pendientes y a continuación vamos poniendo el resto de capas. En este caso aportamos un producto que es novedoso dentro del sector, que es incorporamos entre la impermeabilización y la capa del mortero del embaldosado, incorporamos en lugar del clásico geotextil que todos conocéis, incorporamos una capa de difusión de vapor de agua. ¿Por qué? Porque cuando la cubierta invertida entra en España, el tipo de acabado cerámico que hacíamos al exterior era un baldosín catalán, tradicionalmente, que tenía sus juntas, cada 5x5 dejábamos un espacio de una junta de 1 o 2 centímetros, que luego sellábamos, pero tenía una cierta aireación. Hoy en día con los porcelánicos, los grés de exteriores, con juntas cerradas, que son materiales cerámicos totalmente impermeables, es como un guante de plástico que me pongo en la mano y me pongo y cierro el puño y la mano al de media hora está sudando, ¿no? Está echando agua. Esto es algo parecido. Entonces, lo que hemos hecho ha sido aportar una capa de difusión de vapor de agua que consiste en un geotextil y una malla ortogonal negra que va por encima, crea una ligera cámara de aire y lo que hace es que facilita la difusión de vapor de agua, creando unas pequeñas chimeneas en los puntos altos. Espera a ver si puedo. No puedo desde aquí. En la parte alta dejamos unas pequeñas chimeneas para que ese vapor de agua pueda salir al exterior. O bien en los rodapiés, en el encuentro entre un rodapié, ahí hemos subido hasta arriba la cerámica, pero si fuera un rodapié tradicional, lo que podemos hacer tranquilamente en el encuentro del rodapié y la baldosa, en lugar de dejarlo entestado totalmente y sellarlo, dejarlo libre. Entonces, por ahí te saldría el gas que se produce y no afectaría en ningún caso a la durabilidad de ese material en el tiempo. Favorecemos el secado y de algún modo evitamos y ampliamos la durabilidad en el tiempo de esa nueva cerámica, que es lo que nos encontramos habitualmente. Bueno, ahora paso a mostraros algunas herramientas más, pues el encuentro en la zona de forjados, el encuentro intermedio, como podéis ver en la imagen primera. Ahí vemos lo que es el sistema SATE Danoter, todas sus fijaciones que habéis visto estos días aquí atrás, desde ayer, como en vivo y en directo han hecho una pequeña probeta. Safer, que es una gran empresa, colabora con nosotros en este tipo de acabados y bueno, es una prueba en vivo que yo creo que lo habéis visto bastante mejor que lo que yo os pueda explicar aquí. Y luego pues veis a la derecha también una imagen que es para una casa Paxi, en la cual pues el arranque del edificio, las casas Paxi, sabes que habitualmente nacen de un aislamiento térmico sobre una capa de regularización sobre el encachado de tierra y a partir de ahí colocamos el aislamiento térmico. Como podéis ver en esta imagen, es algo que lo tenéis aquí en la maqueta de aquí al lado. Esto es más típico de las casas Passive House, que le ponemos un envoltorio completo al edificio, desde el suelo, desde la parte de solera, fachada como cubierta. En el caso de, aquí os muestro también otra cubierta, pero en lugar de acabado en transitable con baldosa, un acabado en grava. Aquí tenéis un poco la solución completa. Todos estos elementos lo tenemos colgado en la web. Próximamente lo vamos a tener colgado en la web.
Y en cuanto a la certificación de los sistemas, sería en el caso de cubierta pendiente cero, nos ampara la solución DIT 550 R16 o en el caso del Danoter, el ET que acabamos de comentar. Aquí encontráis una sección por hueco de fachada con los diferentes elementos, etcétera. Este es otro acabado. En cuanto al tratamiento integral de la envolvente, de nuevo, comentaros la descripción de los diferentes sistemas. Tenemos los dibujos que acabáis de ver, los tenemos tanto en CAD como en PDF para que os lo podáis bajar. Asimismo, tenemos también desarrollado la base de los precios descompuestos de cualquiera de los 3 sistemas que tenemos testados a través de DIT en fachada. Luego, próximamente vamos a lanzar una calculadora energética en la cual tú mismo te puedes hacer el cálculo de la resistencia térmica, bien de la cubierta o bien de la fachada. ¿A esto qué le tendrías que incorporar? El tipo de carpintería que vayas a utilizar. Estos días hemos tenido a nuestros compañeros de aquí de la derecha, que también nos acompañan en la feria, en el cual nos han mostrado distintos tipos de carpintería con transmitancias de 0,80 hasta 1,20. Depende de lo que quieras pagar, pues lo incorporas, lo divides por el número de metros cuadrados y obtienes el requerimiento final que necesita el edificio, sumando los 3 elementos. Y luego también vamos a colgar próximamente un manual interactivo de soluciones de rehabilitación en general para lo que es el edificio. Esto es parte de una imagen de la página web sobre la aplicación de los sistemas ATE. Nosotros estamos dentro del Green Building Consulting, participamos en BRIN, participamos del consorcio PASIV y estamos dentro de ANFAPA, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Mortero. Los 3 sistemas que tenemos testados son en base al XPS, que es fabricación nuestra, al EPS grafito, que es un EPS hidrofugado, que tiene una transmitancia térmica francamente potente porque se está en el entorno de 0031, 0032. El EPS estamos ya en el entorno de 0037 y el XPS, en función de los espesores, oscila entre 0034 y 0037. Depende del espesor. ¿Qué diferencias hay de uno con otro? Esto me lo preguntan muchas veces aquí en la feria. Pues bueno, hay una diferencia importante en cuanto a la resistencia a la compresión o resistencia al impacto. Un XPS está en el entorno de 3 kilos centímetro cuadrado, mientras que un grafito o un EPS solo tiene 1 kilo. Entonces, cuando trabajamos sobre fachadas a pie de calle, que están, pues esto, en la calle, en los primeros 3 metros del edificio, tradicionalmente, si queremos que no nos lo deterioren en un plazo de tiempo corto, nosotros lo que recomendamos es hacer un doble enmallado con una capa más del mortero. En esa imagen que veis ahí le incorporamos una malla más y una capa más de mortero, de modo tal, sobre todo en el caso del EPS grafito o el EPS. Con el poliestireno el nivel de resistencia al impacto es bastante alto. No obstante, si el técnico tiene miedo o tal, pues simplemente le pones una doble capa, una mano más de mortero hidráulico polimérico y obtendrías unas prestaciones mecánicas importantes para evitar el posible deterioro por el roce o el paso de las personas en el entorno de la fachada. Y bueno, aquí son los diferentes elementos que componen el sistema Danoter SATE con su nombre comercial. En el caso del poliestireno extruido, nosotros recomendamos siempre un mortero que es de color blanco, es un mortero hidráulico polimérico tipo gel, de altas prestaciones, es de color blanco, puesto que el extruido tiene muy poquito poro, aunque le repelamos la piel del proceso de fabricación, podéis ver que tiene un pequeño, le quitamos la piel, una vez que está fabricado le quitas la piel, como podéis ver en esta imagen, y a partir de aquí aplicamos el mortero hidráulico polimérico Argotec Fisterelli Tenex 0, que es un tipo gel y que se aplica muy bien, se trabaja fenomenal. Y luego además, al ser de color blanco, pues el fondo final del acabado es blanco, de alguna manera te favorece en lo que es la aplicación del acrílico final. Y bueno, y luego ahí tenéis el resto de los elementos. En el caso del grafito o el EPS blanco, aplicamos el Argotec Fisterelli. Y luego veis el resto de capas que fundamentalmente se centra en una primera mano
de Argotec Pfister Elite en el caso del grafito del blanco, le ponemos la malla con el producto en fresco, como habéis visto la demostración, una segunda capa, y luego ya le damos el sate fondo, que es para que nos sirva de regularizador del secado de la primera capa de pintura de capa fina, y luego ya la aplicaríamos con llana a 2 manos de acrílico. Se puede hacer este acrílico último, lo podemos hacer a máquina o a mano. De las 2 maneras lo podemos conseguir. Luego hay que buscarle el punto de fratasado cuando va tirando, antes de que tire del todo hay que fratasarlo, ¿eh? Bueno, aquí os voy a comentar un tema que a nivel técnico, yo hace más de 30 años hice uno de los primeros SATE a finales de los 80, que se hicieron en España, concretamente en Madrid, en el barrio de San Blas. Yo participé, tuve la suerte de participar, y uno de los conflictos es esta imagen que os acabo de poner aquí, porque el proyecto seguía en el guión, la empresa donde estaba seguía en el guión que les decíamos, pero se les olvidaba una parte muy importante a la hora de redactar el proyecto: quién quita el cableado de la fachada, las antenas, las bajantes, desplaza las conducciones de gas. Nosotros necesitamos una fachada limpia para poder hacer SATE de modo eficaz. Hay que quitar las rejas, hay que quitar cualquiera de los elementos, por supuesto el aire acondicionado. Esto lo tenemos que retirar de la fachada. La fachada tiene que estar totalmente limpia, si realmente queremos hacer un tratamiento eficaz. Y os lo pongo aquí porque, bueno, pues toldos, los tendederos, antenas, cualquier elemento que parece una tontería, pues esto hay que meterlo en el proyecto, hay que hacer la unidad de obra contemplando su valoración, su retirada y su vuelta a colocar una vez hecho el tratamiento, ¿vale? Esto es bastante importante. Y luego ya el resto, pues bueno, ya pasamos un poco al proceso de puesta en obra. Esto sería, por ejemplo, para un caso de una rehabilitación. Sabéis que el SATE lo hacemos en obra de nueva planta y en rehabilitación. Más o menos 50-50 es el mercado ahora mismo. Si estamos en una obra de rehabilitación, el instalador, pues claro, nosotros como técnicos llegamos a la obra, ese patio de luces que queremos aislar, y decimos, pues desde abajo parece que está bien, pero yo en el peto ahí arriba, en el piso sexto, yo no sé cómo estará ahí el mortero. A priori yo no lo puedo valorar. Nos pasa algo similar a cuando llegamos a un terreno y tenemos que hacer la cimentación. No sabemos muchas veces, si no hemos hecho un sondeo previo, a qué altura está el firme. Si está a 1,5 metros o está a 20 metros. No tenemos ni idea muchas veces, ¿no? Entonces el proyecto lo dejamos un poco esa parte en el aire. Esto es algo parecido. Tenemos que hacer una comprobación, una vez que se han montado los andamios, de la estabilidad del soporte, si hay que picarlo, si el mortero está bufado, etcétera. Fundamentalmente en los puntos altos y en aquellos puntos donde se producen escurrentías de agua de un modo continuado, por impacto con un tendedero, por impacto con algún elemento de fachada, una cornisa, una moldura, cualquier elemento ornamental que pueda tener, nos produce a veces retenciones de agua, o simplemente un cableado nos hace de ataguía, nos retiene el agua y produce una carbonatación y una disgregación del mortero que está detrás. Pues todo eso lo tenemos que valorar. Caso de bufados deteriorados, lo tendremos que picar y recuperar el volumen perdido hasta llegar al soporte del resto del paramento. Una comprobación de absorción, como aparece ahí en la imagen, comprobación de planeidad, dureza, etcétera. Estos son los soportes que podemos utilizar para hacer cualquier SATE, los conocéis todos. Voy a hacer mención de los de rehabilitación, porque es importante que lo tengáis claro. Si yo voy a una fábrica, si me encuentro una cerámica en fachada y quiero hacer un SATE, yo ahí no lo puedo hacer. Lo tengo que picar, tengo que quitar ese baldosín, tengo que quitar el mortero de agarre, tengo que limpiar con la Karcher la fachada que salga y ver la estabilidad del ladrillo o el soporte que tengo detrás, ¿eh? Esto hay que tenerlo claro. Alguno me dirá, ¿y por qué no lo hago sobre la cerámica? Si la planidad es perfecta, está muy bien. Pues porque cuando voy a meter el taladro, la cerámica se va a partir y me va a producir ahí un abultamiento y una inestabilidad total a la hora de poner las fijaciones, ¿vale? Ese soporte no me vale. Una pintura desconchada, una pintura muy cristalizada, a veces o la retiro mediante un chorro de arena o mediante un frotás, o bien lo que puedo hacer es aplicar un Danoprimer RPU, que es un puente de unión, si está muy agarrado, para que nos facilite la adherencia del mortero de fijación de la placa a la fachada, ¿vale? Bueno, aquí tenéis los diferentes tipos de aislamiento en el mercado que podéis utilizar para hacer un sistema SATE, Este sería el tratamiento de zócalo o corte por capilaridad.
Esto es antes de empezar el SATE y es fundamental. Es decir, debemos de tratar un espacio, zona de acera de 10-15 centímetros con un mortero impermeable, flexible. Nosotros proporcionamos, en este caso aquí hemos puesto uno, que es el Nanocrep Proteflex, que es una membrana cementosa flexible, y luego tenemos uno superior, que es el Nanocrep Proteflex 2C, que armado tiene una capacidad de fisura viva en el entorno de 1,74 milímetros. Es un bicomponente y frente a nuestro mercado potencial y de competencia, deciros que es un producto de bastante buena prestación porque su granulometría es muy inferior al de la competencia, que trabajan con granulometrías más gruesas y podemos ahorrar de medio kilo a 1 kilo por metro cuadrado en el tratamiento. Este tratamiento es muy importante, puesto que, aunque el perfil de arranque yo lo coloque a 20 centímetros del suelo y el tratamiento en vertical sean 40 o 50 centímetros, esto hay que hacerlo. Si no hago este tratamiento, el efecto del salpiqueo del agua de lluvia, en este caso, ¿qué haría? Empaparía la fábrica de ladrillo o incluso un enfoscado tradicional, lo empaparía, lo mojaría y por detrás del SATE se nos metería empapando toda la fábrica de ladrillo hasta arriba, ¿vale? Entonces es muy importante la realización de estos tratamientos de zócalo por corte de capilaridad. Luego, bueno, esto somos albañiles, como digo yo, esto es fundamental. Yo he puesto un ladrillo en lugar de un aislamiento para que me entendáis. Cuando estoy en un edificio antiguo tengo que tirar plomos, como cuando levanto un caravista. Pero de arriba abajo, cada 4 o 5 metros, tenemos que tirar nuestra plomada, sacar la planidad, sobre todo en los edificios viejos. Y a veces te puedes encontrar que tienes que jugar con placas de 8, de 6, tal, porque tienes ciertas diferencias de nivel. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego aquí es el tema de los despieces. Es muy importante, antes de empezar el SATE, tenemos que tener perfectamente estudiado los despieces. ¿Quién los va a marcar el despiece? Los huecos. Los huecos es el primer elemento, una ventana, una puerta, es el primer elemento que tenemos que trabajar. Con unos criterios, nunca hay que crear el efecto pistola. ¿Veis que hace como una L el aislamiento en los cabeceros y en los alféizares? Pues es fundamental, hay que crear el efecto pistola y las placas nunca coincidirán las juntas, como cuando levantamos un caravista, tenemos que ir a matajuntas. Fijaros, las placas van a matajuntas y luego en los extremos de la fachada no pondremos trocitos pequeños de menos de 20 o 25 centímetros de ancho. Normalmente las placas DPS blanco grafito son piezas de 1 por 0,50, ¿vale? Todos los fabricantes del mercado solemos trabajar con piezas de ese tipo. El poliestireno es más grande, es 1,25 0,60 y a veces ese tamaño tan grande, si el paramento no está muy irregular, a veces te obliga a poner un grueso mayor de mortero en los arranques, ¿vale? Luego aquí ya pasamos directamente al perfil de arranque. En este caso os ponemos dos tipos. Uno es el perfil de PVC, que es lo que tenemos en la maqueta de aquí al lado, ¿vale? Ese perfil de la derecha, o bien el perfil metálico. El más estable y el más duradero es el perfil de PVC, además que te permite trabajar en varios espesores. Por ejemplo, lo que aquí hemos colocado es uno que es un perfil variable que te permite trabajar entre 60 a 90 milímetros con el mismo tipo de perfil. Importante, este tipo de perfiles tienen que tener un goterón, como os fijáis en la imagen del de PVC, tiene un pequeño goterón en la parte inferior para que el agua escurriente de la fachada escupa al suelo directamente cuando llega a la parte inferior. Y luego, en el caso de los de chapa, son tiras de 2,5 metros. En verano sufren mucho. Es importante que exijáis que cada 20-25 centímetros lleve una fijación. Hay muchas veces que lo colocan cada metro o medio metro y llega el verano y se caen las esquinas, ¿vale? Entonces, ahí ser muy incisivos. Ya pasaríamos un poco a la parte de puesta en obra. Aquí establecemos los dos criterios de puesta en obra. Bien sería la tendida a la imagen inferior, que sería aplicar la capa de mortero en continuo con una llana dentada de 10, quitando la última línea con la llana para que cuando vayamos a aplastar la placa sobre la fachada, pues de algún modo, cuando vaya a salir esa pasta hacia afuera, no aflore en el canto superior de la placa. Y en el caso de cordón y trespelladas continuas, pues bueno, ahí lo veis, lo das con llana. En rehabilitación es más típico la solución de arriba y en obra de nueva planta, si está bien levantado la fábrica, vas a la solución inferior. Cualquiera de las dos es válida. Aquí veis una imagen de una puesta en obra y aquí os cuento una cosa que habitualmente
no se suele contar en este tipo de presentaciones. Por ejemplo, cuando yo coloco estas placas de EPS, grafito, poliestireno, y veo que me queda un pequeño cejeo, como cuando hago un embaldosado y una placa se me queda más alta que otra, ¿qué es lo que hago? Aquí al oficial, ¿qué le ha pasado? Se le ha quedado un pequeño cejeo que no lo puede modificar moviendo un vaivén la placa, no llega. Entonces, ¿qué hago? Dejo que seque el mortero 24 o 48 horas, porque el aplacado del aislamiento es como si alicatáramos. Es decir, no se pone la fijación a continuación. Hay que dejar 24 o 48 horas antes de empezar a poner fijaciones, refuerzos de esquina o perfilería en el tema de jambeado. 24 o 48 horas. El mortero tiene que estar seco, de modo tal que si yo tiro de la placa al día siguiente, cuando voy a poner la fijación, esté agarrada, pero vamos, totalmente, como si fuera un alicatado, ¿vale? Lo debemos de comprobar. Luego, aquí viene un poco el criterio de lo que es las fijaciones. Aquí comentaros, importante, utilizamos una broca de 8 milímetros, tenemos que perforar sobre la fábrica de ladrillo soporte resistente un mínimo de 5 centímetros, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta el resto de espesores. Si tengo 1 centímetro de mortero de agarre de la placa más el grueso de la placa, pues todo eso tengo que ir sumando para ver cuál es el tipo de fijación que voy a necesitar. Pero hay un tema que sí os quiero hacer mención y que habitualmente no se le da importancia, pero luego la tienen. La posición de la broca, todos sabéis que un taladro tiene 2 posiciones, rotación o percusión. Bueno, pues cuando estoy en fábrica de ladrillo iré con rotación y cuando llego a un pilar de hormigón o un frente de forjado de hormigón iré a posición percusión. Pero nunca lo puedo hacer al revés, invertirlo, porque siempre existe la picardía de que para utilizar la broca más tiempo y sacarle más partido, ¿qué hago? Utilizo percusión en todo, hago más metros, tal, pero ¿qué me va a pasar si lo hago de este modo? Que si tengo una termoarcilla, por ejemplo, la termoarcilla se me descascarilla. Cuando voy a meter luego la fijación, se ha quedado hueca, está en vacío. Una de cada 4 o 5 fijaciones en ese caso se queda en vacío. De modo tal que nosotros cuando vamos a hacer el test a la obra, que tenemos monitores en grandes obras, hacemos test, arrancamos placas y arrancamos fijaciones. Y comprobamos que el solape de la malla sea 10 centímetros, que es el correcto, ¿vale? Para poder luego dar el certificado de garantía final de obra, como es lógico. Entonces, os cuento esto para que de algún modo tengáis claro el tema de la posición del taladro, muy importante. Y luego, el cómo colocar la fijación, pues ahí veis en imagen, aparece un martillo que va a golpear cuando vamos a meter la espiguilla final. Nosotros ahí recomendamos utilizar una sufridera, que no deja de ser un taco de madera tipo teléfono móvil, el cual el último impacto le doy con ese taquito de madera. Porque ¿qué me permite? Como el esfuerzo, el impacto que hago, lo hago en una superficie mayor, evito que se me meta de golpe el taco 1 centímetro más de lo que yo quiero, o se me quede en piel, ¿vale? Entonces, es una manera de controlar, es una tontada, es un cachito de taco de madera, pego con la maceta y controlo perfectamente dónde dejo la fijación. Si voy directamente sobre la fijación, normalmente me voy a pasar o me quedo corto, le vuelvo a dar y le meto 2 o 3 milímetros más de lo que tengo. Y entonces, típico error. Cuando he metido mucho la fijación, ¿qué hace el montador? Venga, le doy mortero, al día siguiente le da mortero y venga, luego ya cuando vuelva mañana, pues intentar evitar hacer esos repasos de mortero, tanto en las juntas, cuando una placa se me quede separada, nunca mortero, siempre cuñas de aislamiento. Si metemos mortero, la liamos. Aceleramos el proceso de envejecimiento de la fachada, ¿vale? ¿Por qué? Porque una placa de EPS o grafito a partir de 50 grados mueve, aunque sean pequeñas, de 1 por 0,50 mueven. Si yo he metido una cuñita de mortero, en el tiempo, ¡pum!, aquello quiere salir hacia afuera, con lo cual la placa va a intentar alabearse y va a salirle como un bulto en la fachada, va a salir como pequeños bultos donde va el mortero. Entonces, evitar eso hay que, de alguna manera, evitarlo, ¿vale? Importantísimo. Bueno, voy a intentar ser breve. Aquí va el criterio de fijación en función de las alturas. Esto sería lo que es la puesta en obra de esquinas, rincones. Esto es el tratamiento de alféizares con cualquiera de nuestros sistemas. Ahí ofrecemos 2 soluciones, bueno, concretamente 3. Una sería hacer el tratamiento, porque es muy importante también el tema de alféizares o lo alto de las cubiertas. Sabéis que la norma nos obliga a impermeabilizar este tipo de elementos, tanto cuando estamos en la cubierta del edificio, que nos lo obliga el código técnico, como cuando estamos en el alféizar de una ventana, debe ir impermeabilizado. ¿Qué ofrecemos nosotros aquí?
os ofrecemos o bien un mortero impermeable flexible de altas prestaciones, o bien el 1C o bien el 2C, ¿eh? O incluso también tenemos alguna solución líquida con el Revestidán Indoor. Es otro producto de carácter elastomérico que te permite alicatar directamente encima. Cualquiera de estos morteros permiten alicatar encima. Si es una piscina, igual. Tú puedes alicatar encima directamente. Este tipo de morteros luego siempre tienen que quedar cubiertos, no pueden quedar al aire. Los pintas, pero nunca deben de quedar al aire, porque si no perderían propiedades. Y luego ya aquí pasamos a lo que es la aplicación, que es lo que habéis visto aquí, y esta sería un poco nuestra carta de colores de revestidán sate fondo, revestidán sate acrílico, y luego tenemos un acabado adicional, que es el acabado mineral. Este siempre es de color clear, es un tratamiento de capa gruesa que tiene de 3 a 4 milímetros de espesor y que se puede jugar con él. Podemos hacer una fachada rayada en horizontal, en vertical, haciendo pequeños círculos. Esto nos lo encontrábamos en cajas de escaleras de hace 40 o 50 años. Este producto se aplicaba y luego se coloreaba. ¿Con qué? Con un revestidán tipo revestidán sate fondo. Esto es un poco el acabado. Y luego, pues nada, muchas gracias a todos por vuestro interés. Y luego, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Sí. Sí. Sí, correcto. Bueno, normalmente los ayuntamientos... Correcto, pero los ayuntamientos, al mejorar el edificio, tienes que pensar que un edificio tratado con SATE, su valor, según TINSA, por ejemplo, lo digo porque es una opinión de ellos, no mía, el valor de ese edificio se incrementa un 20%. Y si el nivel de las ayudas está entre el 35 y el 50%, normalmente una vivienda en bloque de 90 metros le toca pagar unos 6.000, 7.000 euros, que normalmente los bancos te dan un crédito y vienes pagando unos 50 euros al mes aproximadamente durante 10 años, ¿vale? Que es una cantidad pequeña y a cambio ¿qué obtienes? Pues que el consumo energético de tu casa se va a reducir por encima del 50%, a poco que lo ejecutes correctamente. El irte de línea de fachada, el ayuntamiento te lo va a permitir, igual que cuando haces una instalación de ascensor y va por fuera, el ayuntamiento te lo permite porque es una mejora del parque inmobiliario de ese ayuntamiento. Pero eso ya el ayuntamiento es el que dispone. Pero normalmente nosotros, las obras que venimos haciendo, no hay problema. Además, el punto adecuado siempre de hacer un abrigo al edificio es el exterior. Claro. Es que doble aislamiento interior, tú piensas que el forjado se calienta y se enfría, y aunque yo le ponga un metro y medio de tratamiento, te va quedando ahí un puente y tradicionalmente en el cálculo que hacemos todos. Pues si me da un espesor de 8 por el interior, como el puente no lo resuelvo bien, le meto 9 o 10, le meto 1 o 2 centímetros más y aún así sé que no lo estoy haciendo bien. Si paso la cámara termográfica cuando ha acabado, voy a ver puntos rojos por todos los lados. Pero vamos, los ayuntamientos lo ven de un modo muy positivo y el valor de nuestra vivienda se incrementa un 20% tranquilamente. Muy bien, mira, tenemos 3 tipos de tacos, ¿vale? Uno para pequeñas cargas, para cargas media y uno para ya cuando llegamos, por ejemplo, a toldos, rejas o elementos potentes que tienen una gran fuerza, un tendedero, por ejemplo. Lo puedes hacer, tenemos unos tacos especiales que en el caso de las grandes cargas hay que colocar una serie de placas y elementos durante el proceso de colocación del SATE. ¿Vale? No obstante, te contaré. Yo, cuando empezamos a hacer este tipo de tratamientos hace ya muchos años, en mi caso, lo resolvíamos todo una vez que se acababa el tratamiento. Íbamos con pernos roscados y resina, hacíamos taladros hasta la fábrica de ladrillo, metíamos resina epoxi y luego a partir de ahí, mediante tornillos, arandelas, a diferentes niveles, yo te puedo colgar ahí lo que quieras. ¿Me explico? ¿Un balcón sevillano? Sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer, está resuelto. Eso es.
Se puede hacer, pero bueno, si quieres una tecnología más de hoy, tenemos 3 tipos de tacos que lo tenemos en tarifa para resolver este tipo de temas. Pero vamos, puedes dejar una plaquita de chapa recibida durante el proceso de ejecución. A ver, un tema que es un poco desagradable y crea inconvenientes es cuando tienes que retirar de la fachada los conductos de gas, porque a esos vecinos les vas a fastidiar durante unos días hasta que desplaces hacia afuera las conducciones de gas, o si llueve, pues lógicamente las bajantes las has retirado, sabes, también es problemático. Pero todo eso lo tienes que tener en cuenta cuando haces el proyecto o vas a iniciar la obra, ¿vale? El cómo hacerlo, en qué orden, echar el agua fuera de las bajantes, si viene algo de fachada, para que no te interrumpa lo que es tu intervención en la cara de fachada. No, lo puedes hacer. A ver, este sistema en el norte, por ejemplo, es muy clásico hacer una termoarcilla de espesor de 28, 32, unos espesores potentes y hacer el tratamiento este que estás viendo aquí. Lo podrías hacer, lo que pasa que siempre hay que hacer un cálculo en función del espesor de aislamiento que vayas a meter, ¿sabes? Pero se puede hacer, con a partir de 12, 15 lo puedes hacer. Sí, perfectamente. Puedes utilizar y ya evitas el tema de la cámara de aire, me explico, porque no tiene mucha funcionalidad en ese caso. Correcto, es que con esto ganas espacio dentro de tu vivienda. En 90 metros cuadrados te puedes ahorrar tranquilamente entre 1 metro, 1,5 metros. Y al precio que está la vivienda creo que interesa, pagas el SATE seguramente. Sí, lo que pasa, sí, si son de pequeña dimensión lo podemos hacer, nos lo consultas y nosotros te decimos la técnica, ¿vale? Lo tenemos desarrollado, pero nunca debemos superar plaquetas superiores a 30-30, 30-40, porque hay que ver la tracción que genera y luego hay que ver el peso de esa plaqueta. Porque hay gente que pone piedra, entonces cuando me dicen piedra, a ver, ¿cuánto pesa, qué espesor tiene? Sí, en el norte hacen aplacados con piedra en los frentes de forjado. Y entonces te dicen, no, ¿se puede hacer? Digo, cuéntame cómo es la pieza, qué espesor va a tener y hablamos. ¿Vale? ¿Y la cornisa de hormigón? Bueno, la cornisa de hormigón depende de cada caso, hay que analizar si lo ideal es envolverla. ¿Me explico? Lo ideal, pero no siempre se puede, depende de cada situación. Si me pides mi opinión, yo la envolvería, pero si es ornamental, que tiene un pecho paloma o algo. Ahora mismo hoy, estamos haciendo una cornisa de ladrillo visto, que va directamente a la zona. Eso es una faena. Tapar o un alero con canecillos de madera, con tallados. Me explico, yo ahí dejo el puente térmico. Si es mi casa, porque entiendo que es un elemento con una cierta calidad que le da una cierta personalidad al edificio. Ya eso el arquitecto de cada obra lo tiene que decidir. Claro, aquí tenéis unos edificios en el centro de la ciudad que es una maravilla. Yo aquí en muchos de estos edificios yo no haría SATE por fuera, porque lógicamente son edificios protegidos y tienen un carácter histórico. Ahí hay que ser muy cuidadoso. Fíjate, en el Palacio Real de Madrid hicimos SATE en 2 grandes salas. Fíjate que son bóvedas alabeadas, o sea, bóvedas curvas, con elementos. Metí allí dos yesaires que eran auténticos maestros. Me hicieron elementos lobulados en los bordes. No vas a poner el SATE en la fachada, pero sí hicimos el SATE por el interior. Pero claro, aquello no cuesta a 60 euros el metro cuadrado. Si no, el precio es diferente, ¿vale? Pero se puede hacer, perfectamente. Perdón. Y nada más, si queréis alguna pregunta más, os dejo porque creo que me he pasado de mi tiempo. Perfecto, gracias.